Buenos días, les agradezco su asistencia a este webinar. Vamos a aprender más sobre los equipos CO2 y conocer algunas normativas que ya hay en México y así como algunas recomendaciones. Bien, pues dando inicio a esta presentación, haciendo una investigación en lo que sería las diferentes publicaciones, pues sí hubo algunas indicaciones de CO2 en algunas dependencias, pero en la mayoría habla de emitidas por vehículos, ¿verdad? Entonces, como normativa encontré esta, que viene siendo una publicación en el Diario Oficial de Querétaro, muy reciente, estamos hablando del 2 de julio de 2021, que precisamente es parte de lo que es el Plan Estatal de Desarrollo 2016. Y fue emitida este acuerdo por la Secretaría de Salud. Y bueno, la vamos a revisar precisamente esta ley o normativa que ya se está aplicando en la ciudad de Querétaro. Tiene muchos artículos esta iniciativa y nos vamos a enfocar en los artículos que se refieren precisamente a la medición del CO2, medición de CO2. Y bueno, en el artículo 34 menciona que los seres humanos, al respirar, inhalamos oxígeno y al exhalar, dióxido de carbono, que es un gas incolor ni olor y es un producto producido por el cuerpo. Por lo tanto, CO2 en una habitación es un riesgo de personas súper diseminadoras. Hay episodios, se puede decir, que si existe una persona contagiada en COVID, ese virus va a ser transmitido por todos los que están en la habitación. Entonces, la intención es crear estrategias de prevención en la disminución de estos episodios a través de la ventilación de los espacios. Y aquí vemos en las imágenes cómo pues hay que abrir las ventanas e inclusive en edificios, pues si no se tienen ventanas van a tener que hacer algunas de ellas para que pueda entrar el oxígeno y se pueda purificar o se pueda ventilar mejor esa área de trabajo o de estudio. Continuando en el artículo 37, nos dice que existen métodos para medir la ventilación en un espacio concreto que se basa en las medidas de CO2. En el aire exterior, las concentraciones de CO2 son de aproximadamente 420 partes por millón. En interiores, en espacios ocupados, las concentraciones de CO2 son elevadas, precisamente porque el CO2 es exhalado por los ocupantes. Dichas concentraciones se pueden utilizar para calcular la renovación de aire en un espacio y condiciones dadas. Si no tenemos una medición, es difícil que alguien nos indique en qué momento ya se tiene que mejorar la ventilación o en qué momento podría darse el caso se tenga que desocupar esa área, ya sea de trabajo, ya sea de estudio. ¿Para qué? Para que se abran las puertas y entre ventilación y se propague ese aire limpio dentro de este recinto en lo que serían espacios cerrados. En el artículo 38 menciona que medir la cantidad de CO2 en el ambiente es una herramienta de gran ayuda para la identificación de la falta de ventilación en los espacios. Además que permite llenar un control de la efectividad de las medidas de ventilación implementadas. El artículo 39 menciona que los medidores de CO2 son instrumentos relativamente asequibles, quise dejar esa palabra porque así está ahí en la ley, pero es accesibles y fácil de utilizar, que miden los niveles de dióxido de carbono en el ambiente, el cual es una de las sustancias predominantes en el interior o lugares cerrados, procedentes de la respiración de los seres vivos. Y bueno, aquí mencionamos, quise presentarles los 4 modelos que tenemos en existencia, que tiene STESS. Existen más modelos en STESS, pero tenemos el CO100, el CO210, el CO220 y el CO250. Cada uno de ellos con diferentes funciones, diferentes presentaciones y también diferente precio, accesibles para esta aplicación. En el artículo 40 menciona que el nivel de CO2 del aire exterior es de 400 a 450 partes por millón de CO2. Un valor entre 500 y 700 partes por millón en interiores se considera aceptable. Sin embargo, en caso de llegar a los 800 partes por millón, es obligatorio ventilar la habitación
para renovar el aire. Y si la concentración del CO2 en una habitación sobrepasa las 1000 partes por millón, esto indicaría que se ha realizado una ventilación inadecuada. 1,5. Por lo que las medidas a tomar, una ventilación lo antes posible y al máximo. Y aquí vemos precisamente una área donde se puede ver tanto el interior como el exterior, porque se tienen medidas, valores, tanto en interior como exterior, como lo menciona en esta parte, en este artículo de esta ley. Y bueno, quise presentarles esta tabla donde viene precisamente a modo de imágenes de una persona, dependiendo el nivel de las partes por millón, que puede ocasionar. Aquí en este artículo sí menciona que al aire libre, pues niveles hasta 450 partes por millón es saludable. Sin embargo, puede ser aceptable aún en interiores hasta 700. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando ya son niveles más altos? Bueno, hablamos de que si son de 700 a 1000, habla de congestiones, molestias y olores. Pero si hablamos ya arriba de 1000, ya hablamos de somnolencia, o sea, que da sueño. Y ahí en este artículo menciona que si se llega a 1000 es porque realmente la ventilación no es la adecuada. ¿Qué sucedería si se llegara a los 2000, de 2500, ¿sí? a 5000? Bueno, podremos tener posibles efectos diversos de salud, que pueden ser pues bastantes dañinos para las personas. Y si se llegara arriba de 5000, pues puede tener todavía una seria privación de oxígeno y el resultado serían daños permanentes en el cerebro. Estamos hablando que puede provocar a esos niveles a una persona en estado de coma o inclusive la muerte. Entonces, en este artículo, pues nos especifica estos niveles de partes por millón aceptables. En el artículo 43 nos dice que el Comité Técnico para la Atención del COVID-19, en la misma sesión ordinaria celebrada precisamente el día de hoy, que unos días antes de emitir, estamos hablando del mes de julio, se acordó por unanimidad recomendar la utilización de herramientas para medir la cantidad de CO2 en establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo, con el objetivo de verificar que en esto se realice la renovación de aire necesaria para limpiar el entorno de impurezas y disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Ahí podemos ver un centro comercial, ahí podemos una planta industrial, tenemos ahí un restaurante, unas oficinas. Y bueno, este acuerdo que fue tomado en la ciudad de Querétaro, que se emitió como medidas de seguridad sanitaria, también menciona como una parte ya de conclusiones, dice: todo espacio interior de establecimiento mercantil, comercial y centros de trabajo deberá contar con ventilación natural y en su caso contar con un sistema de filtración y purificación que garantice el recambio de aire limpio, continuo y permanente. Asimismo, todo espacio interior de establecimiento mercantil, comercial, centros de trabajo deberá contar con medidores de dióxido de carbono a fin de vigilar continuamente el nivel de este compuesto químico en el ambiente, el cual no debe superar valores equivalentes a 700 partes por millón. El medidor de dióxido de carbono deberá colocarse alejado de puertas, ventanas y también de las personas. Si es portátil, se debe situar en la zona central del espacio, a una altura entre 1 y 2 metros, y ubicarse en el espacio que se considere menos ventilado. Esa, pues, la conclusión. Y ya por último habla del transitorio, cuando se publicó, que precisamente fue el 1 de julio de 2021. ¿Quién es el que firma? Bueno, Julio César Ramírez Argüello, que es el secretario de Salud del Estado de Querétaro. Y bueno, además de emitir esta ley, el Estado de Querétaro emitió unas recomendaciones que se publicaron, donde pues menciona más específicamente cuáles lugares. Voy a mencionar algunos de los lugares que especifica en este tipo. Inclusive utilicé el mismo texto y las mismas imágenes que maneja el Estado de Querétaro en los diferentes escenarios. Aquí hablamos, por ejemplo, en centros nocturnos como casinos, cantinas y bares. Menciona que en espacios cerrados hay que contar con medidores CO2 y desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Estamos hablando que
Comercios en general, dice, y prestación de servicios profesionales, incluyen servicios financieros. Hay que contar con medidores de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y también contar con una bitácora de registro. Hablamos de centros de entretenimiento como cines, teatros, museos, galerías, academias y eventos culturales de hasta 500 localidades, menciona, para 500 personas. Dice, deberá tener en el establecimiento, en lugar visible, medidores CO2, que no exceda los 700 partes por millón, y si es así, iniciar el protocolo para disminuir los niveles de CO2. Y bueno, otras áreas son eventos masivos, que serían centros recreativos como salones de eventos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias. También está exigiendo esta medición, además de los gimnasios, y hablamos en los gimnasios, también incluyen las escuelas de baile, las artes marciales, los centros deportivos, los spa y centros de masajes. Además de que también lo está incluyendo a los hoteles y moteles, como los centros religiosos. Ahí menciona tanto las iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, o sea, cualquier centro religioso, también está exigiendo el Estado de Querétaro este medidor. Y en la industria manufacturera, en establecimientos industriales, estamos hablando de toda la industria, no se está hablando de alguna en específico. En toda la industria en Querétaro, en oficinas en general, se debe contar con medidores CO2 y desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Asimismo, en los restaurantes y cafeterías, incluye restaurantes de viñedos también. Esta es parte de la publicación que emitió precisamente el Estado de Querétaro. Al final de cada presentación de cada tabla de establecimiento aparece pues esta leyenda que precisamente pues da el número de teléfono para algunas llamadas. Esta es la parte normativa que en la investigación encontré, que ya se está llevando a cabo en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro en sí. ¿Qué sucede en los otros estados? ¿Qué sucede en la Ciudad de México? Pues sabemos que siempre hay un estado, una ciudad que pone el ejemplo y debido o de acuerdo a los resultados que obtiene, pues ya los siguientes estados van a ir tomando esta nueva medición, ¿verdad? Entonces esperamos en que se siga extendiendo, no nomás como una ley obligatoria, sino también dar a conocer la importancia de tener esta medición de CO2. Vamos a ver una parte de una recomendación que hizo el doctor Jesús Heraclio del Río Martínez. Él es director de la Innovación Científica y Tecnológica de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Aquí vamos a mencionar una parte, una fracción de una reseña del artículo que encontró, que fue publicado en el periódico El País, y bueno, que aborda precisamente la relación del CO2 y el aire respirado. En esta recomendación nos menciona que en la pandemia actual por COVID-19 se ha demostrado que los interiores mal ventilados son los entornos de mayor peligro, porque las partículas con virus pueden quedarse en suspensión hasta que alguien las respire. Y aunque no contamos con un aparato que advierta de la presencia de virus en el aire, podemos contar con un indicador de la calidad de este aire, que sería el CO2. Y bueno, ahí vemos en esta área una ventaja interesante del CO2 es que maneja una alarma según se programe y va a alertar que se requiere mayor ventilación, ¿verdad? Que aquí en este caso, pues alertaría a las personas para que se ventile más el área. También el doctor nos menciona que el aire que respiramos en exteriores, hablamos por ejemplo el de la calle, contiene una media de 412 partículas por millón de CO2. Esta cifra es muy baja, pero si vemos esa cifra en un medidor podemos considerar que ese aire no ha sido respirado por nadie. Y entonces, pues esa medición es muy baja, 412, algunos equipos no la van a detectar. Precisamente ¿por qué? Pues porque ahí todavía no fue respirado por alguien, no se eleva ese valor. Entonces, es este comentario que nos hace el doctor. También menciona que en muchos casos no sabemos si en el entorno en que estamos hay una persona contagiada, que nos presenta síntomas, que no presenta síntomas sintomática, y que al respirar exhala el virus del COVID. En un espacio cerrado sin ventilar, tanto el CO2 como el coronavirus permanecen suspendidos en el aire durante horas. Y lo podemos ver en pasillos de
de transporte público, en pasillos de las mismas empresas, en todas las áreas, existe esa posibilidad que alguna persona, aunque traiga el tapabocas, si no lo trae correctamente, al momento de exhalar, puede emitir este virus al aire y va a permanecer horas. También nos comenta que a mayor concentración del CO2 que expulsamos al respirar, la ventilación de la estancia se considera peor. Medir la concentración de este gas nos permite saber si ese espacio está cargado de aire exhalado por otras personas o si está bien ventilado, lo que reduce drásticamente el riesgo de contagiarse. Y nos da este ejemplo para que entendamos este fenómeno. Dice, un buen ejemplo es lo que sucede en el interior de un automóvil, ya que por sus reducidas dimensiones podemos medir las concentraciones del CO2 y sus fluctuaciones debido a la cantidad de ocupantes de la cabina y a las medidas de ventilación que se tomen. Después de este conocimiento pueden escalarse para determinar lo que sucedería en un espacio cerrado, mayor como una oficina o como una aula o un auditorio. Al entrar en un coche que tenga las ventanas cerradas, en el que haya una persona, la medición de CO2 se dispara hasta niveles preocupantes. Estamos hablando de una sola persona. Nos menciona el doctor que en solo 10 minutos, el 8% del aire que respiramos ya se ha respirado por nosotros y por el otro pasajero. Y bueno, si estamos compartiendo el aire con las otras personas, y si una de ellas, una de las dos personas o otra persona que está en el auto estuviera contagiado, el riesgo de contagio sería muy alto. En ese tiempo, el 30% en 30 minutos y el 71% en una hora. Si hablamos podemos hablar, por ejemplo, un Uber, no sabemos el chofer, y aunque nuestro trayecto sea de 15 minutos, ¿sí? O que sea mayor, de 30 minutos, como en algunas ciudades, que cualquier trayecto es mayor a 30 minutos, pues ahí tenemos un 71% de que nos podemos contagiar. Entonces, pues es parte de estas recomendaciones. Yo los invito a que entren a internet, van a encontrar todo el artículo completo. Y bien, vamos a hablar ahora precisamente de los equipos que ofrece Extech para esta medición. Hablamos del CO100, que bueno, ustedes pueden ver es un equipo bastante robusto, se puede ver a distancia la medición de CO2, maneja también temperatura de aire, de humedad, y maneja una alarma. Esta alarma se programa para que se active en caso que supere ese nivel programado, o ese nivel que se programe, que nos va a indicar que ya hay que ventilar esa área donde se encuentre. Otro de los productos que manejamos es el CO220. Este también es un medidor de escritorio, donde, bueno, nos recomienda en el caso de estos, que se puede utilizar tanto en salas de conferencia, como en escuelas, en invernaderos, en fábricas, en hoteles, en hospitales. Prácticamente en cualquier lugar donde se genere el dióxido de carbono, que ya aprendimos que, pues, cuando una persona inhala oxígeno. Cuando exhala CO2. Y bueno, vamos a ver este video, donde vamos a ver la aplicación de estos equipos. El día de hoy vamos a ver los monitores de calidad de CO2, el CO100. Aquí, como podemos ver en la pantalla, tenemos lo que es la hora, tenemos la fecha, tenemos la humedad y la temperatura del aire. Además, en la parte de arriba contamos con lo que son la medición de CO2 por partes por millón. Podemos ver lo que es la calidad del aire, que es buena. El equipo, podemos tener aquí controles en la parte de enfrente, como lo que es la luz. Podemos ver máximos y mínimos. Podemos activar y desactivar la alarma. Y aparte cuenta con botones del lado lateral. Este equipo no hay que confundir los tipos de gases. Este mide CO2, por lo que si nosotros queremos medir otro tipo de gas, no lo va a poder ver. En cambio, cuando se le agrega CO2, este equipo también cuenta con una alarma. Cambia. Y cuando llega muy alto, empieza a sonar su alarma. El CO220 cuenta con su medición de CO2 a través de partes por millón, humedad, temperatura, lo que es la hora y la fecha. Arriba, en la parte del CO2, contamos con una representación pictórica de la calidad de aire.
Es una cara que va cambiando de expresión dependiendo de entre si mejora o empeora nuestra calidad de aire. De misma forma, cuenta con una alarma. Si nosotros introducimos CO2, aquí podemos ver el cambio. Como según la escala va cambiando la cara e incluso tiene una alarma sonora. Bien. Algo interesante, vieron ustedes que se maneja desde que se puede resetear el equipo, entre los botones que tiene, viene uno de reset, y al resetear el equipo empieza la medición y se puede observar, como ustedes vieron, el máximo y el mínimo que estuvo, puede ser un periodo de 8 horas, que es lo que se recomienda, el periodo más largo de 8 horas, el más corto de 15 minutos en la medición. Y aquí lo interesante es que el equipo puede, presionando el botón, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, para que se pueda registrar esa bitácora que está solicitando, en este caso, el gobierno de Querétaro. Tenemos también otro equipo, que este ya es un data logger. Este equipo no nomás nos va a medir, sino nos va a guardar la información y la vamos a poder extraer de manera de Excel, en un archivo de Excel o también en forma de gráfica. Este equipo, estamos hablando que puede manejar 5,333 puntos. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, pues se recomienda que veamos según la cantidad o el periodo de tiempo que queramos programar, cuánto tiempo nos va a durar con esta cantidad de registro que puede hacer el equipo. Este CO10, como ustedes pueden ver, es otro formato diferente y vamos a ver cómo se programa. El día de hoy veremos el Data Logger para escritorio de CO2, el modelo CO210. Este equipo, muy similar a sus predecesores, tenemos lo que es la medición de CO2 en partes por millón en la parte de arriba. Tiene un indicador de si es normal, está alta o es baja. Además, al salir el equipo de escritorio, nos da lo que es el año, nos da la hora, nos da la temperatura y la humedad. Para hacer el ajuste de Datalog, nos vamos a Setting. Aquí nosotros cambiamos hasta llegar al parámetro 5, ponemos cuánto tiempo va a estar tomando una medida. Ya que esté así, dejamos presionado el botón de log y este empieza a grabar. Marca rec en la pantalla y su LED empieza a hacer flash. En caso de que queramos detenerlo, simplemente dejamos presionado el escape y marca end. Bien, pues ahí tenemos precisamente cómo se puede programar el equipo. Mostrar el video que se llevó a cabo en la medición. Ya con los datos guardados, para poderlo conectar a la computadora, es a través de su puerto en la parte de atrás, el cual vamos a utilizar el adaptador que ya viene con el equipo. Este es USB y lo conectamos atrás. Lo que tenemos que hacer es abrir el software que tenemos a Xstage del CO210. Entonces ahora nos vamos a comunicación, buscamos ya sea el puerto de forma manual o nos vamos a autoconectar. Ya que está conectado, simplemente le doy en transferencia y me va a estar leyendo los puntos. Esto es, claro, con el equipo ya conectado a través de USB, como habíamos visto. Y aquí es donde yo puedo ver, punto por punto, lo que es la medición de humedad, de CO2 y de temperatura. También lo tengo en la parte de abajo, lo que es mi tabla. Y, claro, como es Data Logger, yo puedo guardar e incluso compararlo con otra tabla que tenga. Esto va a ser en un archivo TXT, el cual también puedo abrir en Excel. Vamos a ver este otro modelo, el XCO250. Estamos hablando, este es un equipo portátil. Mencionábamos que este equipo se recomienda, ahí como pueden ver según la norma, la TWA, hablamos de un promedio ponderado en tiempo de 8 horas. O en este caso, una medición de exposición mínima a corto plazo sería de 15 minutos. Este equipo también cuenta con su alarma y es un equipo portátil donde se pueden hacer estas mediciones. Vamos a ver su funcionamiento. El día de hoy veremos el termómetro del medidor de CO2, CO
250. Aquí en la parte de arriba tenemos la medición de CO2 en partes por millón. Abajo tenemos la temperatura del aire. Y a su derecha está la medición de humedad. Este equipo además nos permite medir el punto de rocío, como aquí indica. Y también cambia a la temperatura de bulbo mojado. La medición de partes por millón nos deja medir su máximo, su mínimo y un porcentaje. Aquí, por ejemplo, si tomamos el equipo y aumentamos lo que es su medición, tiene lo que es una alarma audible. También el equipo lo puedo conectar a la computadora, revisarlo a través de software, con su conexión RS232. Este es el equipo portátil. Y bueno, quiero mencionarle que cuál es el área de medición de estos equipos, según consultando con Stech, ya que no aparece en los manuales ni en las especificaciones, estamos hablando de 232 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tenemos un área, es importante medir tanto la longitud, el ancho y la altura para poder definir cuántos metros cúbicos tiene esa oficina, ese recinto donde queremos, ya sea una bodega, ya sea un centro comercial, un local. Es importante saber cuántos metros cúbicos tiene ese local o esa área y en base a eso podemos definir si utilizamos un equipo o dos o tres o cuatro. Un ejemplo, si hablamos de un área de 10 por 20 por 5 metros de alto, ahí estamos hablando de aproximadamente son 1000 metros. Entonces ahí podemos utilizar 4 equipos. ¿A qué altura? Bueno, se fijaron en la norma, hablamos de 1 a 2 metros. Yo considero que cercano a los 2 metros sería lo ideal por si hay muchas personas paradas, no bloqueen esta circulación de aire y pueda ser detectada por instrumento. Entonces puede ser, yo recomendaría un 80 de alto, para que esa altura estaría el medidor. Y bueno, ya con esta información de 232 metros cúbicos que puede medir el equipo, ya ustedes pueden recomendar. Nuestros equipos son industriales, son equipos ya probados, ya que tienen mucho tiempo en el mercado y nos van a ayudar precisamente a esta aplicación. Abrimos la sección de preguntas, si gustan abrir sus micrófonos para que escuchemos y demos respuesta a algunas de ellas. Bien, este webinar, como todos los que hemos hecho, va a ser publicado en nuestro portal, en nuestra sección de Control Electrónico Industrial en YouTube. Ahí lo pueden ustedes descargar, ahí lo pueden visualizar. Ya en esta presentación que se haga o que en este archivo de YouTube, ahí vamos a poner el video de cómo bajar la información del CO210, así como también un plano donde viene esta información que les decía, los metros cúbicos, donde pueden ubicar los medidores lo más adecuado. Y bien, vamos a dejar la promoción, en este caso, de los participantes en este webinar, de un 7% de descuento en pago de contado en estos 4 modelos, que sería a partir de hoy hasta el próximo miércoles. Si ustedes quieren tener equipos precisamente, lo pueden hacer. Bien, pues si ya no tenemos alguna pregunta, les agradezco mucho su asistencia. Les recuerdo, si nos pueden dar un like, pues se pueden inscribir en nuestro canal YouTube para que podamos llegar a más personas, para que podamos llegar a más industria y, bueno, conozcan de nuestros equipos. Les agradezco mucho su asistencia y les anuncio el próximo webinar del siguiente jueves. Va a ser de las cámaras termográfica modelo C3X. Esta es una cámara de tipo bolsillo, donde vamos también a aprender cómo se maneja el nuevo software de FLIR que se llama Thermal Studio. Ya los equipos Stech, ya a partir de hace unos meses, ya no vienen con el FLIR Tools, ya vienen con el Thermal Studio. Entonces, en la próxima semana nos vamos a enfocar al manejo de esta cámara C3X y también aprender sobre el software Thermal Studio.